Buenas tardes con todos, señores. ¿Cómo están? Buenas tardes, Wilson, David. Bien, me confirman que Buenas todos tardes, logran. muy buenas tardes. ¿Qué tal, Wilson? Buenas tardes. Sí, pueden confirmarme por el chat que me escuchan correctamente. Quienes saludan es el arquitecto Valladares, a cargo de este grupo. Bien, tenemos algunos invitados el día de hoy, otros que se están integrando a este grupo, ¿correcto? Perfecto, perfecto. Bien, excelente. Les sigo dando acceso a algunos de los participantes. Bien, hay ciertas recomendaciones que les brindaré no solamente como arquitecto, sino también como informático. Bien, es por ello que al iniciar, en este caso, lo estamos haciendo con audio y video. Cortaré el video para que no proceda a realizarse la grabación de manera lenta y todos lo deben escuchar perfectamente, ya sea lo que se comparte como el audio. Bien, perfecto, listo. De esa manera les iré indicando otras recomendaciones para que puedan usar su ordenador, PC o laptop de manera correcta. Bien, no se le genere lentitud y de igual manera generen un almacenamiento correcto, porque hay veces que se les puede malograr su laptop, su ordenador, y es ahí donde tienen inconveniente para su entrega de proyecto. Les brindaré un alcance de qué es lo que deben de hacer, almacenar en la nube, ya sea por Dropbox o por InDrive. Desde un inicio programamos una estructura organizada, ordenada, para que esto no suceda y la información que manejemos esté en todo momento en la nube. Bien, señores, este programa de especialización BIM en edificaciones, bien, es de gran importancia y optimiza sobre todo los recursos, ya sea de tiempo, de recursos que tengamos, ya y sea por personal o por equipo. Bien, están ingresando más participantes. Bien, para que nos permita ejecutar el programa. La metodología BIM no solamente abarca Revit, abarca otros programas más. Bien, no solamente en lo que modelemos en Revit se queda ahí, lo podemos exportar a otros programas o podemos importar también, como son los planos de CAD. Bien, como son los planos de CAD, podemos importar a Revit y levantar cualquier tipo de proyecto. Parte del contenido, bien, de la metodología BIM que vamos a ver entre conceptos y dinámicas normativas también, que para aquellos que ya tienen acceso en la plataforma, bien, para aquellos que ya tienen acceso, pueden ver la normativa que se les ha brindado. Bien, normativa que se les ha brindado. Ahora les estoy compartiendo, permítanme un momento. Este material de estudio teórico que pueden ver poco a poco. Bien, normativa que se les ha brindado. Lo pueden ver en la plataforma del grupo al cual pertenecemos. Bien, pueden ir confirmando que logran visualizar esta normativa, por favor, dentro de la plataforma del Classroom para aquellos que ya tienen acceso.
para aquellos que aún no pueden solicitarlo con la señorita. Perfecto, David, si logras visualizarlo. Bien. De igual manera, cuando ya tenemos acceso para volver, no es necesario dirigirnos nuevamente al correo, que es ahí donde nos llega el acceso. Podemos aperturar una nueva ventana. Claro está que en el correo que hemos dado para acceder, a través de una nueva pestaña, en estos puntos que son más opciones, podemos encontrar diferentes aplicativos y el que necesitamos está aquí, que es el Classroom. Bien, listo. Bien, señores. También vamos a ver poco a poco sobre diseño virtual y construcción y el IDD. Hay que tener en cuenta con la metodología BIM que tenemos de 10 dimensiones. Bien, tenemos 10 dimensiones. Bien, sobre todo BIM es la representación digital paramétrica del producto de construcción para losas, muros, pilares, equipamientos, puertas, ventanas y demás, que incluye su geometría e información. Es una metodología o proceso para desarrollar y utilizar modelos BIM, ya sea para el apoyo de decisiones de diseño en el equipo de trabajo, la construcción y operación durante todo el ciclo de vida de un proyecto, lo que implica una integración y gestión de información provista y usada por diferentes actores del proyecto. Bien. Parte desde un concepto, planos, el modelo tridimensional, planificación. Pero ahora, en el modelo tridimensional, ¿no? Que aquí parte también modelo de seguridad, puede aplicar para diferentes especialidades, que también se puede levantar no solamente arquitectura y estructuras, eléctricas, sanitarias, instalaciones mecánicas. Bien, en el 4D, que es la planificación, que es la simulación de las fases del proyecto, la planificación Lean, ¿no? Que son los sistemas, las planer, entregas de maquinaria a tiempo, que son los JIT, la simulación detallada de la instalación. Ya en el 5D, que involucra el presupuesto, este modelo conceptual en tiempo real y planificación de costos, en que esto lo vemos, no solamente lo podemos ver en Revit, también encontramos otros programas como son el Power BI, bien, que también lo podemos exportar en Revit y visualizarlo a través de ese otro software. En el Navisworks también no solamente es para interferencias, encontrar estas interferencias entre eh, lo que modelamos para corregirlo, sino también el cronograma de obra, siempre y cuando en el Navisworks no ve lo que es la ruta crítica. Para eso involucramos, si queremos realizarlo tal cual, con ruta crítica en cronograma de obra, sería con el Proyo. Tema de construcción abarca muchos programas, tenemos las herramientas, pero hay que usarlas poco a poco. Bien, en el 6D lo que es la sostenibilidad son los análisis conceptuales de energía, bien, análisis detallados también de la misma a través del Ecotech, el seguimiento de elementos sostenibles y el seguimiento al lead. Bien, en el 7D lo que es mantenimiento, luego viene la seguridad y salud, el Lean Construction,
y ya vemos el modelado digital, la construcción total del proyecto, que en Revit no solamente visualizamos el proyecto, lo podemos modelar, claro, en Revit, en un software de escritorio, que es lo que tenemos instalado, pero cuando ya estamos en obra, lo visualizamos para facilidad a través de página web. Entonces, pero eso es en la versión de paga, ¿correcto? En donde podemos visualizar el proyecto modelado total a través de la página web de Autodesk, que nos permite visualizar, levantar reportes y hacer esa comunicación con el equipo de trabajo. Bien, no solamente a través del software de escritorio, que ahí sí modelamos de manera visual a través de página web del mismo Autodesk, pero en la versión de pago. Bien, ahora tenemos, esto es importante saberlo, el nivel de desarrollo llamado LOT, que viene desde un nivel LOT 100 hasta un nivel de LOT 500. Ahora, ¿por qué es necesario saberlo? Ya cuando entramos a un entorno de trabajo, vamos a poder lograr visualizar a qué nivel de detalle necesitan la presentación. Vemos algunos ejemplos como es en la parte inferior, ¿no? Lo que es el lot 100, ¿no? Tenemos aquí que parte de un nivel básico y según el nivel de lot de visualización de detalle, según cómo va avanzando, se añaden más elementos, se añaden más texturas y logramos ver a mayor detalle, como lo que encontramos para el lot 400. Bien, y vamos a llegar a aprender a este nivel de detalle en el cual encontramos que vamos a modelar acero dentro de elementos estructurales, como podemos visualizar en la parte superior derecha. Dentro de zapatas vamos a diseñar el acero, que no es complicado, es bastante sencillo, es un trazo de líneas solamente. Por ejemplo, aquí visualizamos este acero que tiene en forma de U, ¿no? Baja la línea de acero, continúa a lo largo de la zapata y luego vuelve a subir. Solo hacemos tres trazos de línea y se repite, básicamente con la configuración correcta, que es bastante corta también, se va a repetir a lo largo de la zapata y tiene una vinculación. En el caso del acero, necesita de un elemento estructural existente. No podemos colocar acero fuera del elemento estructural. Necesita, sí va a necesitar que primero modelemos una columna, una zapata o un sobrecimiento para lograr colocar esos elementos estructurales. Bien, en el tema del acero, ¿correcto? Vamos a ver acero dentro de zapata, columna sobre cimiento, dentro de losa, cimientos corridos, bien, vigas, y luego vamos a calcular la cantidad según lo que hemos modelado. Y eso nos sirve a largo plazo para cuando ya tengamos esa configuración definida en ese primer proyecto que vamos a desarrollar, bien, lo podemos usar como plantilla para modelar otros proyectos y ya no tenemos que volver a repetir los procesos que hemos aprendido. Simplemente nos enfocamos a modelar según diseño, distribución de nuevos proyectos, ya obtenemos estos metrados, esas cantidades. Bien, hasta el momento, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario? Arquitecto, buenas tardes. Hola William, buenas tardes.
¿Cómo se aplica la metodología BIM en el tema de seguridad? ¿Tiene algún ejemplo? No tengo algún ejemplo a la mano con respecto a seguridad, bien, pero eh, levantamos, porque normalmente lo que se realiza es en el tema de seguridad en AutoCAD, en el plano, ¿no? Hacer las señalizaciones respecto a todo este entorno. Que claro, lo podemos diseñar también en Revit de la misma manera, pero en menos tiempo. Bien, aplicando, claro, la normativa, los conocimientos necesarios y colocar los elementos como son los tableros y en el tablero colocar riesgo eléctrico. Bien, por ejemplo, permítanme, por ejemplo, tenemos un tablero eléctrico que sí lo vamos a desarrollar. Bien, y en 3D, claro está, que también lo visualizamos en corte, en planta, no hay problema. Colocamos aquí el riesgo eléctrico y su simbología también. Esto es en el caso de diseño, de modelado, bien, pero se vincula prácticamente, aplica la misma estructura de modelo y de extraer su información, porque de eso se encarga la metodología BIM, que el diseño no quede ahí solamente. A través del diseño y las configuraciones que se apliquen según lo que se necesita, podemos extraer su información. Es por ello que vamos a realizar tablas de planificación. A mayores elementos nosotros modelemos en Revit, podemos extraer mayores cantidades de información. Incluso podemos aplicar fórmulas también. Bien, crearemos también nuevas fórmulas. Crearemos nuevos niveles de detalle. Crearemos también parte de la expresión gráfica que nos va a facilitar bastante y podemos levantar un proyecto en menor tiempo. Es por ello la optimización de recursos y de tiempo. Bien. Y la estructura se repite con pequeñas diferencias entre especialidades, en este caso, como comentas, ¿no? Sobre seguridad. Permítame un momento. Bien. Para el modelamiento BIM se tiene en cuenta la gestión de información, que se refiere a la recopilación, el almacenamiento, la seguridad, mantenimiento, archivo y destrucción de la información en cualquier tipo y formato, que especifica cómo las organizaciones deben usar su activo más valioso y desbloquear su potencial para contribuir al éxito general de la empresa. Cuando hace mención a la destrucción de información o se menciona también la reutilización, de recomendación hay que saber realizarla. ¿Por qué? Porque ustedes pues, van a desarrollar un proyecto en este curso de especialización y van a tomarlo como plantilla para proyectos futuros. Pero eh, deben de saber todos los elementos que involucra. Por ejemplo, no solamente modelamos los elementos como tal de arquitectura, estructura, hay algunos iconos que son de elevaciones, que si nosotros lo eliminamos, estamos eliminando las elevaciones de esa plantilla. Y cuando van a recurrir a visualizarlas, van a tener que generarlas nuevamente. Bien, cuando reutilizamos proyectos, este es un ejemplo muy corto, pero cuando reutilizamos proyectos, seguramente también van a reutilizar columnas ya con acero modelado, pero no todos los proyectos son iguales. Bien, sabemos que la cantidad de acero puede variar. Ahora, si tomamos de ejemplo una columna que involucra modelado de acero para otro proyecto y hacemos modificaciones ahí mismo, se nos puede ir estos elementos de acero
y más bien de facilitar se nos puede complicar y ahí es donde se va a generar el retrabajo. Bien, es por ello que deben de tener bastante cuidado, dominar las funciones, herramientas, comandos. Bien, por eso es que partimos desde cero y vamos a eh, enfocarnos en saber usar estas herramientas de Revit, bien, y poner en práctica conocimientos que ya tenemos y potenciarlos. Bien, respecto a diseño, esos componentes de construcción dentro de modelos que nos permiten analizar y simular sistemas, ¿no? Estructuras, interacciones entre diseños, nos permiten generar documentación a partir de estos modelos, que es lo que les comentaba. Bien, modelamos para poder extraer su información, que es la documentación. Sabemos que en otros programas nosotros modelamos, diseñamos plano por plano, plano 2D, planos de cortes, planos de elevaciones, de detalles, y uno a uno lo vamos generando. En Revit no es así. Bien, si estamos diseñando un elemento o un plano, ya nos favorece para las demás vistas. Es por ello que hay que saber dominar las herramientas para que nos facilite en tiempo y en recursos el levantamiento del proyecto. Bien. Para la parte colaborativa, múltiples colaboradores del proyecto pueden acceder a modelos compartidos de forma centralizada. Esto resulta en una mejor coordinación, lo que ayuda a reducir los enfrentamientos y el retrabajo. Nosotros vamos a aprender las especialidades de manera independiente, una a una. Una para estructuras, un proyecto, otra para arquitectura, otra para sanitarias y otro proyecto para eléctricas. Pero ¿cuál es el beneficio de realizarlo de esa manera? Que va a tener cierta vinculación. Una vez que nosotros terminemos con estructuras, pasamos a arquitectura, pero vinculamos la especialidad que ya hemos terminado. En arquitectura vinculamos estructuras, que solamente se va a visualizar el proyecto vinculado, ¿correcto? Solo se visualiza, no se puede modelar, ¿correcto? En arquitectura, el proyecto vinculado. En arquitectura, el proyecto vinculado de estructuras no lo pueden modificar, porque en arquitectura se enfoca solamente en el diseño de esa especialidad de arquitectura. Si necesitamos modificar en estructuras, necesitamos abrir en una ventana aparte el proyecto, que también les iré indicando esos tips, esas recomendaciones, para no aperturarlo en la misma ventana, sino aperturarlo de manera aparte, porque si no nos genera mensajes de interferencia, mensajes de error y no nos permite. Esas pequeñas recomendaciones poco a poco las vamos a ir viendo. Bien, ahora, eso con respecto a nosotros trabajar de manera independiente, pero en la parte colaborativa aplica lo del mismo sentido, pero hay una herramienta, una pestaña en Revit que nos va a permitir, claro, configurando primero, nos permite a través de almacenamiento en la nube, como es Dropbox o Drive, poder nosotros trabajar con el equipo de trabajo a distancia. Bien, por ejemplo, somos 27 participantes. Debemos de tener, si definimos utilizar Drive, debemos de tener Drive de escritorio instalado. Debemos de tener la misma versión de Revit. Por ejemplo, la versión de Revit 2025. Todos. Bien. Si alguien tiene otra versión, no se va a poder. Se les debe de dar accesos.
a los 27 participantes. Bien, en este caso, como administrador, genero el proyecto. Automáticamente se guarda en la nube y ustedes van a lograr visualizar esa carpeta porque tienen el acceso a través de sus correos. Bien, se procede a aperturar el proyecto. Bien, se procede a aperturar el proyecto y se suben los cambios, pero no se suben los cambios al mismo tiempo. Puede generar conflictos. Bien, es por ello que utilizamos algún medio de comunicación para indicar, estoy a punto de realizar, de subir los cambios, bien, para que nadie más lo haga, ¿sí? Para que nadie más lo haga y tranquilamente se permita actualizar los cambios. Sí, no estoy mostrando otra diapositiva, le estoy dando un alcance de los puntos que estamos tomando en cuenta, en este caso de colaboración. Bien. Sí, Marcos, no hay problema. Pueden utilizar de la versión 2023 en adelante. En este caso, ya para algunos les he ayudado con la instalación, en el caso de que no tengan Revit. Bien, y lo cual les estoy instalando la versión 2023, que tienen algunas, digamos, más herramientas también para modelar, pero no solamente eso, sino que las versiones 2024, 25, ahora que ya hay 26, tienen algunos inconvenientes a poco tiempo, a un mes, a 2 meses, comienzan a tener inconvenientes, sobre todo con las versiones gratuitas. Bien, es por ello que les instalo esa versión 2023. Pero si ya tienen instalado una versión más actual como es 2024, 25, 26, no hay problema, pueden trabajarlo, pero no van a poder, digamos que tienen la versión 2026. De aquí a un mes se desactualiza o algo pasa que no les permite abrir esa versión de red. Su proyecto ya lo modelaron en esa versión. No pueden instalar una versión anterior, es decir, 25, 2020, 2025, 2024, 2023, e intentar abrir ese proyecto que ya iniciaron y que ya modelaron en la versión 2026. No van a poder realizarlo. No funciona como si se hace en AutoCAD o en otro programa. En el caso de Revit, no nos permite abrir un proyecto o familia, bien, o familia paramétrica con una versión superior a la que nosotros tenemos. Pero la versión superior sí puede aperturar proyectos de versiones inferiores. Bien, en este caso, si tengo 2023, no puedo aperturar ni proyectos ni archivos de versiones Revit 2022, 2021, 2020. Claro, sí puedo aperturar archivos de versiones anteriores, pero no puedo aperturar archivos de versiones 2024, 25, 26. En el caso de que tengo Revit 2023, como es en el caso de Marcos. Marcos tiene la versión 2023, no puede aperturar archivos de versiones superiores, de 2024 a 2026. Pero sí puede Marcos aperturar versiones igual o anteriores. Bien, bien, señores, ¿queda claro? Es importante que lo tengan en cuenta respecto a versiones y cómo es que funcionan las versiones y los archivos en Revit. ¿Queda claro, señores? ¿Tienen alguna consulta, duda? Está claro, ingeniero. Bien, señores, perfecto. Los demás compañeros, ¿queda claro? Se necesita que se repita nuevamente respecto a versiones, archivos o proyectos. Una consulta, ¿las diapositivas lo va a pasar al grupo o me enviar el enlace? Sí, se le va a subir a la plataforma que ya tienen acceso. Ahí se va a subir todo el material, que de momento vamos avanzando. Más adelante se le va a ir compartiendo más archivos, más familias, ¿bien? Según cómo vamos avanzando en el aprendizaje y en las especialidades.
Listo, muchas gracias. Bien, respecto a visualización, esta nos permite la comunicación entre diseño con mayor eficacia a los propietarios del proyecto y miembros del equipo mediante el uso de modelos para crear visuales de alto impacto. ¿Correcto? Ahora, como objetivo principal, ya en el Perú para el 2030, su intención es lograr la implementación BIM de manera obligatoria en las fases del ciclo de inversiones públicas, ¿bien? Desarrolladas por las entidades de los tres tipos de gobierno, de manera articulada y concertada, en coordinación con el sector privado y la academia. Y ya luego como objetivos específicos tenemos adoptar progresivamente BIM en el sector público, que ya se está realizando, por ello es que les solicita no solamente entregar el expediente, sino también que se involucra con un modelado en Revit, bien, para facilitar la construcción y todo este proceso. No solamente no modelamos el proyecto y todo queda ahí, continúa y existen ahora modeladores BIM dentro de las obras públicas. Bien, ahora también garantizar con BIM la eficacia de las inversiones por parte de las entidades públicas es otro de sus objetivos, asegurar la sostenibilidad y el funcionamiento de la adopción BIM en el sector público, así como modernizar con BIM la gestión de la información e inversiones públicas. BIM no solamente es modelado, sino también es hacer uso, extraer y gestionar la información que modelamos en cada proyecto. Bien, tenemos aquí 10 beneficios que nos trae a través de la guía BIM nacional, esta normativa. Bien, transformación digital, integración, calidad, eficiencia, y aquí en la eficiencia tenemos la reducción de costos y plazos, uso racional de recursos, para una mejor comunicación de la ciudadanía, ¿no? El apoyo y compromiso que se necesita en el diseño de fabricación y ensamblaje, también estos elementos constructivos integrados tomando en cuenta su ensamblaje. Es como si estar armando un rompecabezas, es por ello que ensamblamos las piezas para finalmente obtener como resultado final el proyecto completo. La supervisión del avance de obra, esta visualización sencilla del progreso de la inversión, sus rendimientos activos, impacto del medio ambiente y la transparencia, mayor transparencia en la toma de decisiones. Ahora, en el 2020, bien, existió la aprobación de las disposiciones para la adopción progresiva de BIM en la inversión pública. Bien, este decreto supremo número 289 del 2019. Ya en el 2021, la publicación de los estándares y requerimientos BIM elaborados por el Plan BIM Perú. Para el 2025, la aplicación de BIM en las inversiones públicas en tipologías seleccionadas de gobierno nacional y gobiernos regionales. Y ya para el 2030, uso obligatorio, ¿no?, de la plataforma tecnológica habilitante BIM para todo el sector público. Bien, nos estamos proyectando porque para ese año ya va a ser obligatorio, pero que ya se está implementando y seguramente ya lo han visto en obras que varios de ustedes ya están. Bien, como les comentaba, tienen ya en la plataforma el Plan BIM Perú, esta guía, ya lo tienen, ¿correcto? El cual define, estandariza, conduce y orienta
el cumplimiento de las normas técnicas nacionales y estándares nacionales relacionados con BIM. Nos proporciona una estructura y coherencia en el proceso de gestionar la información, permitiendo tanto elaborar e intercambiar información de manera efectiva y eficiente. Nos propone principios para el trabajo colaborativo y el uso de entorno común de datos. Bien, vamos a ver más adelante sobre esta opción, esta herramienta de trabajo colaborativo. También nos detalla aspectos a tomar en cuenta para adoptar BIM a nivel organizacional y de proyecto. Finalmente nos incluye formatos y herramientas necesarios para desarrollar la gestión de la información BIM. Tema de formatos también lo vamos a aprender y sí va a ser necesario. Bien, no solamente para conocimiento, sino también para ponerlo en práctica. En AutoCAD, formato DWG. En Revit, formato RVT. En SketchUp, formato SKP. Entonces, esos son los formatos que nosotros normalmente vemos. Pero en Revit no solamente está el formato RVT, también está el formato RFA, que es familia paramétrica de Revit. Formato RTE, que es plantilla de Revit. Bien, y vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué es necesario aprenderlo? Porque debemos de diferenciar entre un proyecto y una plantilla. Sobre todo, ha sucedido en varias ocasiones de que alguno de sus compañeros, algunos de los alumnos, envían su proyecto como plantilla. Bien, porque aún no saben definirlo a través del formato de proyecto. Bien, y esto nos genera complicaciones también, porque como plantilla sí nos permite modelar, pero nos limita a no poder realizar algunas opciones. Bien, es por ello que también me realizan consultas, arquitecto, no puedo desarrollar esta opción que nos ha comentado. Analizamos la situación y cuando encontramos, vemos que están usando el proyecto como plantilla y no como proyecto en el formato RVT. Bien, hay que saberlo diferenciar. Bien, y esto es sencillo, pero si tomamos nota, con la práctica, todo en Revit se nos va a quedar grabado. No se preocupen por ello. Son cosas nuevas, pero no complicadas. Está dirigido tanto a entidades y empresas públicas de los tres niveles de gobierno, como les mencionaba, que desarrollen inversiones aplicando BIM. A modo de referencia a organizaciones del sector privado y profesional independiente del sector de construcción. No solamente cuando terminemos de aprender este curso de especialización de modelado, nos quedamos con un solo proyecto. Nos abre puertas a poder modelar proyectos para el sector público o privado, para realizar este tipo de proyectos de colaboración, bien, tanto de manera independiente o en el trabajo que estemos desarrollando. Como les comentaba, cuando estamos en obra, bien, también solicitan modeladores BIM, ya sea antes de que el proyecto se realice para modelarlo o después, ya en la ejecución del proyecto. Nos abre muchas puertas el ser modeladores BIM. Bien, también la tienen esta guía nacional del Invierte.pe de la versión 2023, que nos facilita un poco más de conocimiento. Bien. A nivel mundial tenemos ya la metodología en mandatos vigentes en varios de los continentes, varios de los países, pero en el Perú, como podemos ver, está en etapa de planificación a través del Ministerio de Economía y Finanzas, bien, el cual nos permite ya aplicarlo y ponerlo en práctica, bien, y de uso obligatorio para el 2030.
Bien, con respecto a equipos tecnológicos, un nuevo sistema y funcionalidad, hay requisitos mínimos a tener en cuenta para la instalación de Revit. ¿Cómo es la tarjeta gráfica, que es lo más primordial? Tarjeta gráfica de 4 gigabytes, pero no la integrada, ¿bien? Porque todo ordenador tiene una tarjeta de video, tarjeta gráfica. La que les menciono es una tarjeta externa, ¿bien? Una tarjeta externa que existe de diferentes marcas, ya sea radio, que no la recomiendo, pero la que sí recomiendo es de esta marca, ¿bien? Pueden tomar nota. Es la que sí recomiendo, ¿bien? Es la que sí recomiendo. No van a tener ningún tipo de problema. Marca de laptop. Las comerciales tienen, las comerciales como Lenovo, Asus, HP, tienen estas laptops gamer que cumplen con estos requisitos, pero de recomendación, una marca de laptop, sobre todo de laptop MSI, que no son a nivel comercial, son enfocadas exclusivamente para este tipo de programas, porque sí las desarrollaron desde un inicio como ordenadores gamer con este tipo de potencia. Entonces, sus requisitos mínimos en ellos están en una etapa media, no tienen tantos requisitos mínimos, bien como son las marcas comerciales. Bien, y no cuesta, es de alcance económico, se puede decir, ya que podemos encontrar desde los 3.000 soles con esta marca y los requisitos que se necesitan para la instalación de este tipo de programas, como es Revit, Lumio, bien, y demás programas que son pesados. Tema de memoria RAM, que es de 8 gigabytes como mínimo. Recomendado, un memoria RAM recomendada es de 16 gigabytes, ese es el recomendado, pero con el mínimo es suficiente. Bien, recomendado. Para la tarjeta de video que les mencionaba, en la marca GeForce, tarjeta de video, aquí es de 4 gigabytes. Bien, y el recomendado, que sería el doble. Normalmente el recomendado es el doble. Luego tenemos 2.5 GHz, que es la velocidad del procesador. Bien, procesador. Como mínimo, la mayoría de ordenadores ahora lo tienen. Bien, que algunos se potencian en mínimo 2.5 y llega a alcanzar hasta 3.5 cuando ya están en uso estos programas. Bien, pueden tomar una captura en el caso que están pensando en comprarse un nuevo ordenador, tenerlo en cuenta. Bien, tenerlo en cuenta, básicamente, les estoy dejando, ahí tienen los datos. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento, señores? Bien, va quedando todo claro. De igual manera, las sesiones son grabadas
y las podemos visualizar nuevamente. Bien, también tenemos el equipo de trabajo, bien, que necesita un cambio organizacional, descripciones, roles, responsabilidades, no solamente una persona que lo haga o realice todo. Bien, se necesita destinar roles y responsabilidades, también como la capacitación al usuario final para que se pueda desarrollar y visualizar el proyecto en su totalidad. Bien, esos procedimientos de usabilidad, así como el soporte constante después de la entrega. Bien, finalmente los procesos, el modelo de negocio, reglas, el día a día, el equipo operativo. Bien, en la búsqueda de un estándar internacional tenemos, estos son los retos para los datos e información, una buena organización y estructura, tener cuidado con la gestión incorrecta de la información. Bien, las capacitaciones son fundamentales en equipos de trabajo y el tener cuidado con una reutilización de información, ya sea plantillas, familias, proyectos. Va a pasar mucho que van a tener eh, elementos que algún compañero les pase o que necesiten tomar de otro proyecto que han descargado. Bien, y al momento de seleccionarlo, puede que lleven a través de esa selección, copiarlo con otros elementos. Ahí es donde deben de tener cuidado, porque todo lo que modelemos se va a extraer la información. Es decir, si estoy copiando una columna con el acero dentro de esta columna y no visualicé que estoy también copiando una zapata que también tiene acero, ¿bien? No lo visualizamos y en las tablas de planificación va a extraer esa cantidad de acero adicional que no lo tengo contemplado. En este caso y en este ejemplo estamos hablando de solo una zapata, pero ¿qué pasa si son más elementos? Son 10, son 15, son 20 zapatas o más elementos de acero. Y eso involucra toneladas de acero, que al momento del equipo de logística de desarrollar y hacer la compra, bien, va a haber pérdida. Es por ello tener bastante cuidado con la reutilización de información. De preferencia, empezar con un proyecto con nada modelado, ¿sí? Nada modelado. Sí podemos tener las tablas de planificación ya destinadas, una estructura y todo bien con eso, pero con nada modelado. Confirmar las tablas de planificación, lo vamos a ver más adelante. Quizás ahora no logren entender mucho, pero más adelante todo va a tener sentido cuando veamos en la práctica, en la siguiente semana, que vamos a empezar ya a modelar. Bien, ¿qué es VDC? Diseño virtual y construcción. Es la gestión de modelos BIM, así como las personas y procesos con el fin de lograr objetivos explícitos de proyecto u organización para la mejora y el rendimiento. En esencia, VDC es construir dos veces. Primero lo virtual y luego lo real. Construir dos veces permite que un equipo de proyecto simule completamente el diseño y la construcción en un entorno virtual antes de la ejecución real en el sitio. Tenemos mayor control de desarrollarlo primero en digital, en virtual. Bien, el proceso simplificado VDC es que la meta deberá de estar aprobada por todos los interesados. Al trazar los objetivos debemos considerar todos los aspectos constructivos: cronograma, costos, seguridad, planificación, calidad, mantenimiento, comunicación de los interesados y la colaboración
Esto tiene que ser relevante y alineado con la meta. Debemos enfocarnos con las actividades que ayudarán a nuestro equipo a lograr los objetivos. Bien, si estamos trabajando con el equipo de trabajo, debe haber siempre una comunicación. Modelar lo que se va a construir viene desarrollar modelos constructivos que son una representación confiable de lo que se va a construir. Debe de estar correctamente, es por ello que pasa por varias etapas de presentación, de confirmación, de diseño, de volver a visualizar las interferencias, que todo esté correcto para que en obra no suceda los inconvenientes. Tratamos de reducir las etapas de ejecución de inconvenientes, porque de todas maneras va a suceder con cualquier tipo de proyecto. Bien, y lo que se necesita es reducir, bien, reducir, ya sea de que lo han modelado bien, pero quien lo está ejecutando realizó mal los procesos. Me ha tocado visualizar ese tipo de proyectos. Y hacemos la inversa. Se ejecutó mal, se realizó un eje con cierto movimiento en donde no debería y no se corrige el proyecto de Revit, por ejemplo, sino no se corrige respecto para se corrige para respecto a mejora según lo que ya se tiene, pero no como se planificó. Bien, entonces se hace ciertas correcciones, ciertas mejoras, ya sea por acabado, ya sea por visualizar y tenga esa coherencia de lo ejecutado con el modelo digital, con el modelo dimensional en Revit. Bien, entonces se tiene que tener esa coherencia. Ensayar lo que se va a construir. Utilizar el modelo para analizar y simular la constructabilidad, colocación de recursos y seguridad para optimizar tiempos, espacios, restricciones de recursos y reducir el riesgo dentro de una verdadera construcción. Ahora, construir lo que se ha modelado y ensayado. ¿Qué se va a construir y cómo se va a construir? Deberá ser comunicado al equipo de construcción, ejecutado correctamente, tanto dentro de sitio como fuera de sitio. También deberá ser monitoreado de cerca en precisión, cumpliendo de cronograma para que lo real sea idéntico a lo actual. Estas son algunas preguntas que se hacen en los proyectos VDC, teniendo en cuenta los siguientes criterios: conexión, cliente, seguridad y producción. Bien, si estamos seguros de que todo está correctamente diseñado, si seremos lo más productivos posible la próxima semana, si estamos seguros de que le dimos al cliente exactamente lo que quería. Bien, son unas de las preguntas frecuentes que nos realizamos. Bien, para las estrategias VDC se tienen en cuenta los factores y objetivos de producción para el diseño y construcción, como modeladores y profesionales. Y para el activo del cliente final hay que tener en cuenta el objetivo del proyecto, teniendo también su rentabilidad, también los objetivos del cliente, si es operable y sostenible. Son algunos de los criterios que debemos de tener en cuenta. El diseño virtual y construcción nos permite tener varias etapas en este entorno y poder hacer la descripción, despliegue de elementos y facilitar en la coordinación de proyectos. Esta es una forma en la que podemos describir, tomarla de modelo o hasta mejorarla. Bien, hacer el desmontaje de elementos. Es posible. Esta imagen fue desarrollada también en Revit. Bien, lo podemos realizar sin problema. Seguimos con los activos digitales para la operación y mantenimiento, siguiendo estos pasos y procedimientos como es el plan, diseño, construir y entrar en un ciclo hasta la finalización total del proyecto.
Se pueden generar varias vistas según un mismo modelado para especificar cómo en este caso se ha subdividido resaltando el entorno natural, la infraestructura social y económica, usando los colores, no solo los elementos o familia, como le llamamos en el entorno BIM, las familias paramétricas. Bien, teniendo finalmente en complemento nuestro entorno construido en un sistema interconectado de sistemas. En el ecosistema digital, la disminución de volumen de datos, el incremento de valor de datos, es parte de todos los procesos como la gestión de datos, la estructura, toma de decisiones. Como parte del aprendizaje, es una buena toma de decisión los mejores insights. En toda la escala, vemos que aquí se encuentra el GIS y el BIM en la parte inferior. Bien, ¿qué es el GIS? Es un entorno para recopilar, gestionar y analizar datos, enfocado a un sistema de información geográfica. Bien, también tenemos el IDD en la entrega digital integrada, bien, que es la entrega integral, bien, digital. Es el uso de tecnologías digitales para integrar los procesos de trabajo y conectar a las partes interesadas que trabajan en el mismo proyecto a lo largo del ciclo de vida de la construcción y del edificio. Esto incluye el diseño, la fabricación, el montaje in situ, así como las operaciones y el mantenimiento de los edificios. El IDD es uno de los impulsos clave en el mapa de transformación de la industria de la construcción, que es el IPM, y está alineado con los esfuerzos de Singapur para transformar la industria de la construcción mediante la creación de una fuerza laboral altamente calificada, capacitada en el uso de las últimas tecnologías de arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. IDD se basa en el uso del BIM, que es el diseño virtual de la construcción, VDC, que se han implementado en muchos proyectos en los últimos años. Bien, tenemos también KPIs basados en resultados. Bien, para definir claramente las declaraciones de desafío para cumplir con los resultados deseados. La racionalización de procesos nos ayuda a identificar los cuellos de botella del proceso y generar ideas sobre contramedidas innovadoras. Los estándares de información para optimizar los intercambios de información crítica y definir estándares de datos. Ya en el entorno común de datos, para configurar eficazmente el entorno de datos común y aplicar tecnologías digitales que nos respalden los procesos optimizados. Bien, se les ha ayudado ya. Tenemos un link donde nos permite nosotros mismos lograr esta instalación de Revit con la versión de estudiante. Bien, pero de igual manera, quienes no lo tienen, se hace una programación para poderles ayudar con la instalación. Quien les habla les ayuda a instalar el Revit. Si ustedes lo necesitan instalarlos ustedes mismos, lo pueden hacer a través de este link. Si no, y necesitan ayuda para su instalación, la versión gratuita, no la de estudiante, bien, les ayudo con esa instalación de la versión de Revit. Bien, nos conectamos a través de Nidex a su ordenador y les ayudo con la instalación. Bien, tiene todo un proceso que aproximadamente demora media hora. Bien, según cada ordenador, algunos son más rápidos, otros más lentos por el tiempo de uso. Puede tomar más o menos tiempo. Bien, tiempo promedio de instalación es media hora. Tipos de archivos, vamos a ver poco a poco también, ya les he mencionado algunos. Bien, veremos también una introducción a las vistas de trabajo.
Revit tiene el navegador de proyectos donde encontramos todas las vistas, vistas de plantas, cortes, elevaciones, modelos 3D, tablas de planificación, familias paramétricas. Todo ello lo encontramos en el navegador de proyectos, que es en el lado izquierdo de la segunda interfaz de Revit. También tenemos algunas herramientas básicas que vamos a desarrollar, como ejes, creación de niveles, muros. En muros involucraremos no solamente muro de ladrillo, sino también tarrajeo y pintura. Bien, modelos de puertas y de ventanas de diferentes dimensiones y medidas. Bien, pisos y techos, muros cortinas, que es con el mismo comando de muro. Revit nos facilita, bien, nos facilita bastante con una herramienta que ya está dentro de Revit. Bien, veremos también la creación de escaleras y rampas de diferentes formas, algunos componentes externos y elementos de emplazamiento. Hasta el momento, señores, ¿tienen alguna duda, consulta, opinión? Pueden escribir o activar su micro. Bien, esos son algunos de los tipos de archivos que les mencionaba. RVT, archivo de proyecto de red. RTE, plantilla de proyecto de red. Para sanitarias y eléctricas, desarrollaremos a través de una plantilla que aplicaremos una configuración para finalmente modelar con el formato RVT. Bien, RVT a través de una plantilla. Familias paramétricas que involucran mobiliario, bien, o también, bien, para colocar dimensiones de elementos, señalar la cantidad de acero para no digitarlo, nos facilita señalar la cantidad de varillas, bien, esa estructura que especificamos cuando hacemos un detalle de columna, bien, lo podemos desarrollar a través de una familia. Ya no digitamos la especificación. Esta plantilla nos ayuda y automáticamente lo muestra. Bien, y RFT es otro formato, archivo de plantilla de familia de red. Bien, tengan en cuenta estos formatos, que los vamos a ver en todo el proceso. Bien, conversión, versión, no solamente la versión, sino si han instalado en español o en inglés, no hay problema. De recomendación, la versión en inglés. Ya les he instalado Revit algunos en el transcurso de los días. Quienes necesitan, programamos en la siguiente semana y se les ayuda con la instalación. Y ahí mismo ya les dejo configurado. Si descargaron e instalaron versión en español y desean cambiarlo a inglés, es bastante sencillo. En el icono de acceso directo que tienen cada uno en su escritorio, el icono de Revit, le damos clic derecho, bien, y en la última opción tenemos propiedades. Ingresamos a ingresamos a propiedades y aquí nos dirige automáticamente a la pestaña de acceso directo, en donde en el destino, en la ruta donde está instalado, al final hay un slash y en inglés nos está indicando el idioma. Idioma, si lo tenemos en español, nos va a salir ESP. Si lo queremos colocar en inglés, cambiamos estas tres últimas letras, bien, y le colocamos ENU. Ahora,
tiene que haber un espacio, slash, ¿no? Lenguaje, idioma, espacio, ENU. Si queremos en versión en inglés. Si queremos en español, espacio, ESP. De esta manera, cuando damos doble clic para abrir Revit, va a abrir ya sea en inglés o en español. En algunos, solamente para algunos, de igual manera, colocamos ENU y no nos abre en versión en inglés, se mantiene en español. Si esto sucede, solamente deben de cambiarlo, ya no colocar ENU, sino colocar ENG. En el caso de que no les funcione con el cambio de idioma, con ENU pueden aplicar y colocar ENG. Con cualquiera de las dos, bien, apertura el Revit en versión en inglés. Tomen nota. Bien, características mínimas, lo que les estaba mencionando. Bien, en resumen, ya les he brindado las características mínimas. En la página de Autodesk también nos mencionan, según la versión de Revit que queremos instalar, hay unas características mínimas. Bien, esto es a través de la página de Autodesk. Bien, aquí nos está indicando 8 GB de memoria RAM, procesador 2.5, espacio en disco mínimo debemos de tener 30 GB de espacio libre. Bien, algunos tenemos 500 gigas, 1 tera, no hay problema, está bien. Pero algunos, cuando les realizo la instalación, veo que solo tienen 10 gigas, solo tienen 20 o 30 o 20 gigabytes libres. Se necesita más. Entonces, antes de la instalación, deben de verificarlo. Si no lo tienen, liberar espacio. Bien, tomen nota. De igual manera, les voy a enviar el PDF con esta información. Bien, parte del entorno es la primera interfaz de Revit. En el lado derecho es aquí donde visualizamos nuestra primera interfaz de Revit. Bien, para abrir un proyecto o para crear un proyecto. Con respecto a familias paramétricas, como es el mobiliario o alguna anotación, podemos también abrir o crear uno nuevo. Vamos a ver cada uno de ellos. También vamos a crear no solamente proyectos, sino también familias paramétricas. El navegador de proyectos está en la segunda interfaz de Revit. Cuando ya aperturamos un proyecto, en el lado izquierdo vamos a ver el Project Browser, el navegador de proyectos. Bien, en el cual está estructurado. No solamente está el nombre de esta ventana, sino también el nombre del proyecto. ¿Y esto por qué? Porque cuando estamos en el Revit, tenemos abierto un proyecto, te va a colocar aquí una pestaña, pero a su vez podemos abrir otro proyecto. Bien, entonces podemos estar en esta vista del primer proyecto y visualizar las vistas de ese primer proyecto. Pero si cambiamos y estamos en el segundo proyecto en esta vista,
los elementos de visualización del segundo proyecto en el navegador de proyectos van a ser diferentes. Es por ello que aquí se hace mención del nombre del proyecto según las vistas que vamos a aplicar o aperturar. Es importante tenerlo en cuenta. Cuando estemos en sanitarias y eléctricas, vamos a tener en cuenta bastante este punto, porque involucraremos un elemento que está en una familia paramétrica y lo vamos a llevar a otro, como es en el interruptor. Vamos a llevar la caja rectangular y aplicarlo en el modelo del interruptor para generar las conexiones. Lo realizaremos más adelante. Aquí también estamos en la segunda interfaz de Revit. Bien, estamos aún en la segunda interfaz de Revit, en el cual encontraremos ventana o pestaña en la parte superior. Tenemos la ventana de arquitectura, estructuras y demás. Dentro de cada ventana o pestaña tenemos los comandos. Bien, en este caso, en esta sección tenemos el comando de muro, de puerta, de ventana, componente, que es el mobiliario, columna, bien, y demás. De esta manera va a ser la comunicación en la explicación de cada especialización, mencionando ya sea ventana o pestaña y qué comando debemos habilitar. Básicamente, los comandos principales están a plena vista. Bien, aquí tenemos también el comando de nivel, vamos a crear niveles. El comando de rejilla, que también lo vamos a utilizar. Escalera, rampa, barandilla. Bien, ahora no solamente tenemos el navegador de proyectos, hacia el lado derecho de la segunda ventana de interfaz de Revit tenemos propiedades, pero aquí nos va a mostrar las propiedades de la vista en la que estamos colocados, como también las propiedades del elemento que tenemos señalado. Bien, del elemento que tenemos señalado. Entonces, las propiedades van a variar, cambian, según lo que hemos señalado, según la vista en la que nos hemos colocado. Sin embargo, el navegador de proyectos es fijo, pero solo cambia si cambiamos de proyecto. Esto, de igual manera, lo vamos a ver poco a poco. Cómo habilitar también el navegador de proyectos, cómo habilitar también las propiedades. Bien. Cuando importemos plano de CAD, también les mencionaré qué es lo que deben de habilitar, qué es lo que deben deshabilitar. El plano lo deben de bloquear, lo deben de desbloquear para moverlo. Todas estas opciones lo vamos a visualizar. Cuando ya tenemos elementos modelados, también mencionaremos procesos de selección, ya sea de un elemento o selección múltiple. ¿Esto por qué nos sirve también? Porque cuando seleccionamos muchos elementos, a través de filtro, activamos filtro y nos apertura esta ventana. Y aquí nos va a señalar. Nos va a señalar que hemos seleccionado 67 elementos de acero. Hemos señalado una escalera. Bien, y así sucesivamente. Nos dice qué elementos están señalados. Y podemos indicar que se retire la selección del acero. Desmarcamos la casilla, damos clic en OK y los demás elementos quedan señalados. Bien, solamente se deselecciona si he desactivado la casilla. Esto nos sirve para duplicar, para generar el comando mirror, facilitar el proceso de modelado. Poco a poco también lo vamos a ir viendo en la práctica. Bien, tenemos también otras pestañas
acoplar, cortar, unir, ¿no? Seleccionar área, pintar, demoler, mover también que tenemos aquí, copiar, rotar, alinear, generar. Eso lo vamos a usar bastante. El mirror a través de una línea de referencia o el mirror generando nosotros la línea de referencia. Nosotros creamos la orientación de duplicar, ya sea en vertical o en horizontal. Bien, también tenemos una estructura de categoría, familia y tipo, en donde está la columna, por ejemplo. Seleccionamos el elemento de la columna y en Revit hay un espacio en donde nos dice el nombre de la categoría, en este caso, la categoría columna. Dentro de esta columna, en propiedades, vamos a poder ver el nombre de la familia. En este caso, para el ejemplo, columna circular o columna rectangular. Son los nombres de familia. Dentro de cada dentro de cada familia, encontramos los tipos de familia, que ya vienen a ser la variación de forma del elemento. Para la columna circular, tiene el tipo de familia, en este caso y en este primer ejemplo, de 0,45. Bien, una dimensión. Pero podemos crear de la misma familia otro tipo de familia con una dimensión diferente. Para la columna rectangular, de igual manera, podemos crear una, dos o tres o más elementos con diferentes formas, diferentes dimensiones. Podemos tener una columna rectangular pequeña, una placa más grande, ¿bien? Y podemos cambiar las dimensiones. No se limita. En Revit no nos limitamos con las formas. Los podemos crear y lo vamos a realizar. Bien, señores, hasta el momento, ¿tienen alguna otra pregunta? Bien, bien. Vamos a ver también mobiliario. Como les mencionaba, en el comando componente insertaremos mobiliario que les voy a alcanzar, pero también tienen aquí algunas opciones de páginas que pueden descargar mobiliario. Les recomendaré de qué página pueden descargar mobiliario de manera gratuita y sobre todo que no les descargue con virus. Bien, lo vamos a ver durante el curso también. Bien, generaremos también algunas vistas, como en este caso las vistas de elevación, pero también podemos crear vistas de plantilla. En este caso y en esta opción, eh, configuramos cómo queremos visualizar una elevación, bien, ya sea colocándole fondo, colores, ocultando algunos elementos, aplicando sombras, y cuando genero otra vista, ya solamente a través de la creación de plantilla de vista, ya no tengo que generar toda esa configuración que realicé en la primera elevación. Simplemente creo la plantilla con esta primera configuración y aplico esa plantilla en la segunda elevación. De esa manera me facilita bastante en tiempo. Bien, esto no solamente aplica en elevación, aplica en corte, aplica en plano de planta, a cualquier otra vista, incluso hasta tablas de planificación. Todo ello lo vamos a ver poco a poco. Bien, señores, nos vamos a quedar hasta aquí. Si tienen algún tipo de pregunta antes de finalizar la sesión, pueden activar su micro o escribir en el chat del grupo.
Bien, señores, de momento nos quedamos hasta aquí. Continuamos en la siguiente sesión. Empezaremos con los primeros puntos a tomar en cuenta para modelar un proyecto desde cero. Bien, se les agradece su atención. Nos vemos hasta la siguiente semana, un fin de semana.